Bueno, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno a este almuerzo virtual de minería ética. Para que los que no nos conocen todavía, somos un grupo, obviamente, de interesados en la minería, que es la industria más importante que tenemos en Chile. Eh, no todos son mineros. Por ejemplo, yo no soy minero, nos hemos estado juntando todos los viernes. Ahora, esto tiene bastante tradición. Tengo entendido que desde los años 70 que se está juntando parte de este grupo y representa, yo creo que lo más granado que hay en la minería de Chile. Sergio Demetrio fue el que empujó este grupo, que hoy día como grupo somos casi 250 en un grupo WhatsApp con muy buenas opiniones, interesantes opiniones que se vierten ahí. Y esta costumbre de juntarse los días viernes, en forma presencial, está claro, viene de mucho antes de la pandemia, pero en la pandemia no había cómo juntarse, entonces se inventó la forma de hacerlo, por eso se llaman almuerzo. Ahora que los almuerzos siempre eran comidos y regados y con alguien que cantaba, ahora tenemos alguien que nos hace una charla. Entonces conversamos un poco desde las 2 hasta las 3 de cosas gremiales o cosas interesantes, ¿no es cierto? Y a partir de las 3 tenemos siempre un invitado especial. Y la gracia que tiene que esto que los hemos estado grabando, al principio lo hacíamos a través del Zoom del Colegio de Ingenieros, que nos facilitaba esta plataforma de discusión, y ahora tenemos nuestra propia. Pero bien, si ustedes ven, tenemos nosotros un canal de YouTube de minería ética y ahí hay 99 presentaciones, ¿no? Se llama. Y esta es la centenaria. Y para esta charla centenaria, para este almuerzo centenario, obviamente que buscamos a alguien que fuera una estrella. Y este es Marcos Lima, que hoy día nos va a contar sobre la empresa más importante que tiene Chile, nada menos. O sea, bueno, ahora yo a Marco lo conozco hace no tanto, porque somos colegas embajadores del hidrógeno verde, que es otro tema también interesante que viene, y de ahí que hemos empujado, que es la parte energética de la minería. El currículum de Marc Lima es sumamente largo, está claro. Nosotros que hemos vivido más, tenemos más líneas de currículum, pero como ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Y esto, Marcos, vas a ver tú que hay gente de todas las universidades. La mayor parte dice, no, que los mineros tienen que ser de la Chile, de la escuela. Los otros, no, pero los metalúrgicos, mejor, son los de Concepción, etcétera. Tenemos gente de la gloriosa Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto? También otros formados en distintas partes y gente de todo el mundo que está ahora repartido. Así que somos bastante heterogéneos en eso, también en las profesiones, como Gastón, que es abogado, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero químico, como Nancy también, así que venimos de diferentes partes. Ahora lo que nos interesa es conocer, más allá de lo que uno pueda leer en Wikipedia del currículum de Marcos, me encantaría que todo lo que no se puede leer nos cuente primero antes de la charla. Marcos, la pregunta es muy simple. ¿Quién eres? Según tu punto de vista. Te voy a poner esa pregunta primero como introducción a la charla, por favor. Bueno, yo soy un ingeniero eh, que, no sé, pues ya tengo 50 años de profesión ya. Y por lo tanto, efectivamente, me ha tocado la suerte de participar en estos 50 años en múltiples actividades. Y casi los últimos 25, un poco más, he estado concentrado en minería. Eh, yo soy profesor de la Universidad de Chile más de 40 años en el Departamento de Ingeniería Industrial y profesor también en el Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, donde volví después de haber sido full time a principios de los años 70. Eh, bueno, he tenido la oportunidad de participar en muchas actividades diferentes, en la primera FP, en la primera ISAPRE, en, en la primera conces, eh, concesión, etcétera, en el Transantiago. Entonces, eso
yo diría, me permite moverme con mucha facilidad en distintos ámbitos de la profesión. Eh, Así que eso soy un ingeniero, un profesor universitario, eh, un ejecutivo, un consultor. He tenido la suerte de poder pasar por distintas actividades en la profesión. Eh, Eso. Excelente, Marco. Muchas gracias por esa mirada más general y personal, porque de eso se trata. Tú vas a ver que como estructuramos estos almuerzos, es que el que da la charla tiene el tiempo que requiera, serán 40 minutos o 30 o una hora, lo que sea, y después pasamos a una discusión, porque creo que esa es la parte interesante, es escuchar los puntos de vista de los colegas que tú vas a ver acá, que también han estado 50 años incluso en Codelco, 60. Entonces sí, todos traen una trayectoria y esa es la parte interesante de la conversación. Así que no quiero alargar mucho más. Marcos, yo creo que tú me dices, si lo quieres que te interrumpan entre medio o haces primero tu presentación y No, después yo no, organizo las yo, preguntas, como tú quieras. a ver, obviamente, habiendo estado tanto tiempo en la minería, conozco a varios de los presentes. eh, y, y por lo tanto no tengo problemas en que interrumpan la conferencia. Les quiero pedir excusas, eso sí, porque muchos de ustedes posiblemente me han escuchado varias de las cosas que voy a decir hoy día, ya sea a través de Voces Mineras, ya sea a través de la Tsunami, ya sea a través de las conferencias que damos normalmente como profesores. Así que eh, les quiero, en ese sentido, dar excusas de antemano de que posiblemente lo que yo cuente no vaya a tener novedad. Más aún, eh, muchos de ustedes posiblemente fueron actores en una época en que yo no estaba para nada cerca de la minería. Y por eso precisamente es que esta conferencia que me pidió Jaime se llama, tiene una bajada que dice Apuntes sobre una investigación relevante para Chile. Porque el desafío que me planteaba Jaime es, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Y posiblemente es una pregunta que muchos de ustedes se tienen que haber hecho. Si no hubiera existido Codelco, eh, si no tuviera este país esta gran compañía. Y yo creo que en esa perspectiva es que yo quise plantear mi conferencia, mi charla. Eh, ¿Qué es lo que pasaría en Chile si efectivamente no tuviéramos eh, Codelco? De hecho, también desde el punto de vista del Instituto de Ingenieros de Minas, otro colega me está pidiendo ayuda para poder definir algún escenario que nos permitiera decir qué pasaría si en Chile no hubiera habido minería. Porque todos los que están hoy día conectados posiblemente están conscientes de lo que ha sido relevante la minería para este país. Y por eso es que, a modo de introducción, yo quiero repetir algunas preguntas que ustedes ya, varios de ustedes ya me escucharon. Y la primera tiene que ver con esta idea un poco peregrina de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Esa es una cuestión que está ahí dando vuelta y que yo creo que vale la pena reflexionar sobre ella, porque claramente cuando uno mira las cifras, la situación es tan diferente. La segunda es esta frase ya histórica, ¿no es cierto?, de que la minería del cobre, por su lógica extractivista, se ha convertido en una verdadera condena para el desarrollo productivo del país. Cuando uno piensa que un candidato presidencial la lanza con tanta soltura, es que uno dice, oye, hay algo que hemos hecho mal los mineros, porque no hemos sido capaces de convencer al país de lo relevante, como decía Erwin recién, ¿no es cierto? Tú mencionabas, o sea, es la actividad económica más relevante para el país. Y obviamente eso también es una segunda frase que vale la pena poner encima de la mesa. Y la tercera tiene que ver con esto que también lo he repetido una y otra vez, y es que eh, otro colega ingeniero, ¿no es cierto?, que me decía, estoy terminando como alumno un magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo, 40 alumnos, 80% está en contra de la minería. Me puse a defenderla y me dieron capotera. La minería tiene pésima reputación en todos los niveles socioculturales. Háganse cargo, les saldrá muy caro a los mineros y consecuentemente al país. Y por lo tanto, esas tres frases me sirven de introducción a algo que siempre me gusta mantener al día. Y la primera cuestión tiene que ver con esto, con que el crecimiento económico de Chile en términos de PGB per cápita es realmente impresionante. Cuando uno mira este mono que parte en la época en que Chile
se hizo independiente en 1810 y usa estos dólares Madison, se encuentra con un crecimiento notable en los últimos 30 años. Y ese crecimiento nos ha llevado a una posición en América Latina de privilegio. Fíjense ustedes de que, y estas son las cifras del Banco Mundial del año 2021, Chile tenía el año 90 33.000 millones de dólares de PIB o de PGB, y hoy día tiene 317.000 millones de dólares, o sea, tiene una cifra casi 10 veces mayor. Pero lo relevante es que en ese momento el PGB argentino versus el PGB chileno era 4,27 veces. Obviamente Argentina tiene más población que nosotros. Y hoy día solo alcanza a 1,55 veces. O sea, es impresionante cómo se quedó Argentina y cómo avanzamos nosotros. Uruguay, ahí está, se decía que Uruguay es la gran cosa, etcétera, era 0,28% del PGB chileno y hoy día es 0,19 nomás. ¿Para qué decir de México? Casi era 8 veces y hoy día es solo 4. Bolivia también se tiró para la cola, ¿no es cierto? Y era 14,8% y hoy día es 0,127. Pero lo más dramático es Brasil. Fíjense ustedes que el PGB brasileño era 14 veces el chileno. 14 veces. Y hoy día es solo 5 veces. Esa cuestión es muy impresionante. Muy, muy impresionante. Entonces, Perú también, a lo mejor el único que nos ha seguido un poquito, era 0,8% en relación al ratio y hoy día es 0,7%. O sea, cuando uno mira estas cifras, realmente son algo que la opinión pública como que desconoce. ¿Ah? ¿Y para qué decir cuando uno dice, no, es que el barrio es medio rasquili? Entonces, claro, como un barrio rasquili, no importa. Pero estas otras sí que a mí más me impresionaron, porque metí los datos del año 2021 y descubrí que Chile creció un 6,2% anual en términos de PGB per cápita usando el PPP. Más que Australia, que fue 3,8, país minero. Canadá, país minero, 3,1. Nueva Zelanda, gran revuelo en torno a ella, 3,7. Estados Unidos, 3,5. España, 3,6. Y esto es lo más dramático. Nosotros hemos crecido en los últimos 31 años más que Corea del Sur, 5,7. Solo, y nosotros 6,2. Y Finlandia, 3,7. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, oye, ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible de que el país no se entere y se diga que los 30 años, cuando estas cifras son indesmentibles, son el Banco Mundial? Entonces, a propósito de esto, las preguntas centrales, las preguntas relevantes, ¿y la nacionalización del cobre en los años 70 tiene algo que ver con este éxito? Esa es la primera pregunta que vale la pena que nos estemos contestando. La segunda, ¿Codelco ha sido un aporte al país o, como toda empresa estatal, ha sido un botín del gobierno de turno? Y la tercera, ¿la minería del cobre privada ha aportado al desarrollo de Chile o nos han robado nuestra riqueza? Entonces, en torno a estas tres preguntas es que he querido construir esta presentación que obviamente recoge mi experiencia como profesor en la Chile y la Católica y mi experiencia como ejecutivo minero y director de Codelco durante 5 años. Y por eso es que yo creo que el auditorio que tengo hoy me plantea un tremendo desafío, porque ustedes, mal que mal, han sido los actores de esta pseudo película que yo pretendo contarles hoy día. La primera cuestión que surge a propósito de este tema tiene que ver con una vez que el gobierno militar asume el año 73, se toma el poder, etcétera, como quieran llamarlo, surge el primer dilema estratégico. ¿La minería debía haber sido estatal o privada? Que es el origen inicial. Y yo ahí, a propósito de eso, quería amarrarme con el punto de partida. Obviamente yo era un joven estudiante universitario cuando el presidente Frei Montalva asumió, pero todavía recuerdo lo relevante que era para ese gobierno
cuando se hablaba de la viga maestra, de que era la chilenización del cobre, el factor esencial para nuestro crecimiento económico y la fuente más rápida donde el país puede encontrar los recursos para financiar en ese momento la reforma agraria y el desarrollo industrial, estaba en el cobre. Y ese punto de partida, a propósito de haber releído algunos libros de la época, sigue siendo fundamental, absolutamente fundamental. Posiblemente ustedes, más que yo, pueden contar la escasa proporción de chilenos que había conduciendo las compañías mineras internacionales que estaban en Chile, la Kennecott, la Anaconda. Y por lo tanto, este punto de partida no deja de ser relevante. Y después de eso descubrí otra cosa que no sabía, que es que releyendo un libro de Fernand Boyce, está esta frase de Julio Filippi. Julio Filippi fue canciller de Alessandri y obviamente era un hombre de derecha. Y el año 73, el 28 de diciembre del 73, más parece el Día de los Inocentes, ¿ah? Dice, nadie puede poner en duda el derecho perfectamente legítimo de Chile de nacionalizar su riqueza. Ni siquiera las compañías afectadas han discutido ese derecho. El problema, por lo tanto, no está en lo absoluto de la nacionalización. No está ahí. Dice, no se puede plantear problema de ninguna especie al respecto. La cuestión está en realidad en el problema de la indemnización. Entonces, al partir el gobierno militar, efectivamente quedó diáfano de que el proceso de nacionalización que había sido apoyado por la totalidad de los partidos políticos vigentes en el Parlamento en ese momento, iba a mantenerse. Y aquí hay otra frase que a mí me pareció súper relevante, que es de Toribio Merino en las actas secretas de la Junta de Gobierno, que está en ese libro que les mencionaba y que voy a citar más adelante. Dice, tal como lo entiendo en este momento, con el proyecto en debate, porque el ministro Lenin, un colega muy prestigiado, se da la opción para lo que es nacional pase a ser privado. Posteriormente dice, tal como lo entiendo en este momento con el proyecto en debate, se da la opción para lo que es nacional pase a ser privado. Dice, posteriormente lo hará otro gobierno, no nosotros. Nosotros mantenemos la situación actual. Y si en el futuro es necesario para aumentar la producción, etcétera, aportar capital que el Estado no tiene y es necesario privatizar o vender a terceros, se hace, pero no lo hacemos nosotros. Y esa es una cuestión que claramente permitió que hoy día exista Codelco todavía, como un Codelco estatal 100%. Y eso tiene que ver con este tipo de discusiones que hubo en esa época. Y hay una tercera cuestión que también me parece súper interesante que recordarla, que es la siguiente, que es que hay un memorándum confidencial que a lo mejor alguien le decía a Pinochet, le decía, el cobre es el único gran recurso actual, presidente, al general Pinochet, que a usted le da estatura internacional. Es lo único que a Chile le da estructura internacional de gran potencia. Y esa cuestión yo creo que a veces el país no lo reconoce. Cuando uno ve hoy día las discusiones acerca del royalty y otras cosas, uno dice, oye, pero si cuando uno sale al extranjero, todos le preguntan, oye, ¿qué pasa con el cobre? O sea, tuve la oportunidad, siendo presidente Codelco, de ir a la Bolsa de Metales de Londres y por supuesto también a Wall Street, ahí a la Bolsa de Nueva York. Y me recibió el presidente de la Bolsa. ¿Y por qué me recibía el presidente de la Bolsa si yo era un desconocido? Porque no me recibía a mí, recibía al presidente de la principal compañía de cobre del mundo. Y en esa condición entonces esta frase de julio del 74 sigue siendo válida hoy. El cobre es el único gran recurso que le da a Chile estatura internacional. Y esa cuestión yo creo que es muy importante para todos quienes hemos estado metidos en la minería, difundirla y promoverla. Yo no sé si alguno de ustedes está en el proceso de nacionalización, pero, y yo he usado la palabra epopeya porque desde lejos, desde fuera, como un chileno más, yo no me di cuenta de lo que estábamos haciendo. Y cuando uno mira las cifras, la verdad es que son muy impresionantes.
y lo vamos a ver por qué después. Fíjense ustedes de que Codelco en el periodo de los gringos, entre el 60 y el 66, producía en torno a las 500.000 toneladas. En el momento en que pasó a ser mixto, subió un poquito más y subió a los 540.000 toneladas. Y en el momento en que empezó a ser 100% estatal, subió un poco más a las 600.000 toneladas. Entonces uno dice, oye, qué fantástico. Vamos a ver más adelante. Esta es la única nacionalización en un periodo en que hubo muchas nacionalizaciones en muchas partes del mundo, donde efectivamente la producción total del país creció. Y eso yo creo que es lo que yo daba a llamar epopeya. Fíjense ustedes de que en un libro que tenía, que se llama Del cobre nuestro desafío, y de ahí saqué esta frase de nuestro desafío, de Sútulo, Lucho Blanco y Marcial Weissner, dice, sin embargo, por tratarse de una nacionalización, hubo un cambio drástico en los niveles directivos, particularmente aquellos altos gerenciales y técnicos. Este hecho por sí masivo y profundo debería provocar cambios sustanciales en el manejo técnico y económico de las empresas. Entonces, cuando uno lee esta frase, que es un tremendo desafío, es fantástico leerla hoy día, cómo Sútulov tenía esta visión de lo importante que iba a ser el cobre y la minería para Chile. Y uno mira estas cifras, no puede dejar de decir con toda propiedad, estamos frente a una epopeya que muchos chilenos, quizás la mayoría de los chilenos actuales, no conocen. El haberse hecho cargo de estas minas de un día para otro prácticamente, y haber seguido produciendo los niveles que ahí aparecen, no deja de ser realmente un éxito notable. Y por eso es que al ver a algunos de ustedes ahí escuchándome hoy, yo aprovecho de sacarme el sombrero y reconocer en ustedes, en quienes estuvieron en esos momentos, eh, una capacidad ingenieril y técnica superior, porque yo recuerdo haber conversado con gente que estaba en Salvador, ponte tú, y que me decía que los jefes que se les habían ido decían, nos van a llamar a los 6 meses. Han pasado 50 años y nunca los llamamos. Y esa cuestión tiene que ver con este proceso eh, exitoso. Eh, Hay algo que tampoco es muy conocido, que tiene que ver con esta idea de que no pagamos. Eh, la Unidad Popular y el gobierno de Allende inventó una cuestión que era las utilidades excesivas. Es decir, hizo un ajuste acerca de que si el valor de la indemnización eran 400 millones de dólares y el valor de las utilidades excesivas eran 700, no había nada que pagar. Sin embargo, muy rápidamente hubo algunas presiones, no solo de parte del gobierno norteamericano, sino también de las compañías, donde hubo incluso, entiendo yo, algunas... se trató de congelar las ventas en Europa, que al final terminaron forzando al país a pagar. Y pagó indemnización, ¿no es cierto?, a pesar de que se mantuvo la nacionalización. Y el acuerdo se alcanzó en mayo del 77 y se pagaron 377 millones de dólares en plazo entre 5 y 16 años. Y esa es la historia. O sea, cuando uno piensa que efectivamente esa nacionalización no se hizo, incluso hay algunos comentarios que dicen que podríamos haber conseguido algo más barato si hubiéramos negociado antes. Pero el hecho concreto es que ahí está la cifra en este libro que muchos de ustedes deben haber leído, que se llama Historia Política del Cobre 1945-2008. Que apunta a este tipo de situaciones. Fíjense que cuando uno mira las cifras a propósito de los productores mundiales de cobre entre el año 70 y 76, Chile logró pasar de 685.000 toneladas al millón de toneladas. Este millón de toneladas era la gran meta de don Eduardo. Don Eduardo planteaba de que efectivamente
Chile debía aumentar la producción. Entonces, efectivamente, su propuesta de chilenización apuntaba a pasar de las 600.000 toneladas que producíamos en ese momento al millón de toneladas. Eso se logró hacia el año 76. Eh, y, y fíjense ustedes de que si uno compara el año 60 al año 70, que es el periodo más álgido de la discusión acerca de la nacionalización del cobre, nosotros disminuimos nuestra participación en términos del 12,5 al 11,3. Pero solo entre el 70 y el 76 fuimos capaces de subir al 13,3, de 11,32%, que no deja de ser una cifra bastante significativa. Y en esos periodos, Estados Unidos, que era el principal productor, pasó del 23 al 25 entre los años 60-70 y bajó al 21,4 hacia el año 76. Entonces, a pesar de esta idea que vamos a ver más adelante, de cómo el gobierno militar, por así decirlo, no le dio un impulso muy grande a la inversión de Codelco, sí ocurrió de que efectivamente igual fuimos capaces de avanzar. O sea, se declaraba de que no, era una época de precios muy malos, como vamos a ver más adelante, se declaraba de que no había que aumentar la producción, pero sí paulatinamente se fue aumentando. Y eso yo creo que a mí me parece también algo que vale la pena rescatar y recordar. Yo en esta primera pregunta entonces de si efectivamente hubo discusión acerca de por así decirlo, privatizar Codelco, quedó claro de que en la primera etapa eso no ocurrió, aun cuando el gobierno militar cambió el propósito de mantener 100% el cobre en manos chilenas, se abrió al exterior. Y eso es lo que quiero reflejar en la segunda pregunta. Porque la verdad es que cuando uno mira las cifras, no hubo un aumento brusco de minería privada durante el gobierno militar. Y esa también es una pregunta que vale la pena responderse. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno militar se basaba en los siguientes principios. El primero, que la estrategia de desarrollo estaba basada en explotar las ventajas comparativas. Eso yo creo que fue algo que hoy día, desde la perspectiva actual, es evidente de que resultó todo un éxito en el largo plazo. La segunda tema decía que había que integrarse a la economía mundial reduciendo tarifas y regulaciones. Segundo tema que también hoy día yo creo que nadie está disponible para retroceder. Y el tercero era la aceptación del mercado como ente que se autorregula en todas las esferas sin necesidad de acción del Estado. Entonces, estos tres elementos de la política del cobre yo creo que siguen y han seguido y posiblemente vayan a seguir en el futuro, porque corresponden a un país del tamaño del chileno y obviamente es algo que ha sido exitoso, como acabamos de demostrar con respecto a las cifras de crecimiento muy por encima de lo que ha crecido el resto de América Latina. Y estos principios, ¿qué significaba? Que el rol del sector minero fue exclusivamente maximizar beneficios para el Estado. En segundo lugar, la expansión de la producción en un contexto de sobreoferta, que no deja de ser un desafío importante. Se me echó en cara durante los años 90 de empujar el crecimiento de Codelco en un contexto también donde el precio del cobre era relativamente bajo. Y afortunadamente en ambos casos funcionó bien la cosa, y que esta expansión debía ser impulsada por privados. Sin embargo, cuando uno mira las cifras, porque esta es la teoría, la verdad es que se encuentra con que el aumento de la oferta generada desde Chile por parte del sector privado fue relativamente menor. A esta definición política, estratégica, se agregó el decreto ley 600 y la salida de Chile del Pacto Andino. En ese momento se pensaba en una integración con América Latina, un poco un déjà vu de esta definición que hay en la nueva constitución de privilegiar a América Latina, como si fuera la gran cosa, ¿ya?
Y obviamente el decreto ley 600 tenía la gracia de ser un contrato de inversión extranjera entre el Estado de Chile y el inversionista. Piensen ustedes, veníamos saliendo de la nacionalización, donde hasta ese momento no se les había pagado ni un peso. Los aportes de este contrato podían ser en divisas, bienes físicos, tecnología, crédito asociado a la inversión y capitalización de utilidades. Había un plazo de 8 años en el caso minero para ingresar el capital y 3 para reiniciar repartición de utilidades sin precio de transferencia rígido. Hay una tributación igual al nacional o a una tasa fija del 49,5% por 10 años si es que el inversionista se acogía a esa fórmula. Había depreciaciones aceleradas y traspaso de pérdidas de un año para otro. Y por último, esto fue el año 74 y el año 77 en el decreto ley 1748 también se reformó porque fue el momento en el que logramos salirnos del pacto andino y pudimos empujar una propuesta como la que ya les he mencionado. Fíjense ustedes de que el sector privado entre el año 65 y el año 89 pasó de una participación del 18% de la producción total de Chile al 22%. O sea, prácticamente nada. Si nosotros nos vamos al año 70, el año 70 la participación del sector privado era 22% y el año 89 era 22%. O sea, prácticamente no avanzó absolutamente nada la producción minera privada en todo el gobierno militar. Y esa es una cuestión que es la pregunta que uno puede tratar de responder. Porque fíjense ustedes que en el periodo 74-83 de todos los proyectos de inversión extranjera autorizados, solo el 79%, es decir, 5.729 millones eran de la minería, siendo a su vez la mayoría de ellos para cobre. Proyectos, miren los proyectos. Los Pelambres, Escondida, Disputada, Quebrada Blanca y Cerro Colorado. Todos ellos hechos en la década del 90. El 91% de los proyectos mineros aprobados. Y aquí hay algo que vale la pena rescatar, porque efectivamente cuando uno piensa, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque no son suficientes las reglas del juego. Era evidente de que había una desconfianza acerca de qué es lo que iba a pasar con un gobierno dictatorial como el que teníamos en esa época y donde efectivamente nadie podía asegurar de que las reglas del juego que en ese momento estaban vigentes iban a continuar. Y obviamente esto lo demuestra de manera palmaria. Fíjense ustedes de que en todo el periodo hasta el año 89, salvo que partió Escondida al principio, pero el gran proyecto fue la compra por Exxon de Disputada de Las Condes. Y posiblemente el proyecto del Indio, que fue también muy exitoso, ese proyecto de oro. Porque la minería requiere de tiempo. Hoy día más que nunca las inversiones son muy largas. Pensemos solo en la transformación de Chuquibamata, que todavía no termina el ramp-up. Partimos del año 2002, estamos en el 2022 y todavía no hemos terminado el proceso. O sea, la minería hoy día más que nunca, las inversiones son gigantes y por lo tanto requieren de un periodo de maduración muy largo. Y obviamente que el proceso de nacionalización no ocurrió no solo en Chile y por lo tanto también eso está dando vueltas en la cabeza de las empresas mineras internacionales y obviamente eso hizo que no hubiera mucho apuro por invertir. Cuando uno piensa que los niveles de precio de todo ese periodo fueron extraordinariamente malos, ¿no? ¿Ah? Fíjense ustedes de que sea incluso a la cuadra del año 2002, el año 2002, todavía pensábamos de que no iba a haber un precio del cobre más allá del dólar. Entonces, efectivamente, es algo que vale la pena recordar, porque fue un periodo en el cual no había... bueno, y aquí es donde efectivamente uno piensa lo que pasó con Codelco, porque Codelco siguió adelante. Fíjense ustedes ¿qué pasó? ¿Qué hizo Gabriel? Oye, ¿qué hiciste, Gabriel? Lo rayaste ahí. Bueno, pero fíjense que, porque este no es mi, ¿ah? Fíjense que entre el año 71, ¿me están escuchando, Erwin, sí o no?
Ya. Entre el año Sí, 71, perfecto, entre el año 71 y el año 89, partamos del año 74 para decir, oye, partamos fíjense que entre el año 74 y el año 89, la producción de cobalto creció 63%. Uno dice, oye, pero qué poco, 63%. Pasamos de producir 700.000 toneladas a 1.200.000 toneladas. Pero lo trágico es lo que sigue a continuación, porque fíjense que entre el año 89 y el año 2021, entre el 89 y el 2021, la producción de cobalto creció un 30%. Y si yo recojo la cifra de esta mañana, bajó un 7% más la producción. Entonces, cuando uno mira lo que esta compañía ha sido capaz de hacer entre el 74 y el 89, crecer un 63%, uno podrá decir cualquier cosa, etc. Pero ese periodo también fue un periodo de crecimiento empujado por gente como ustedes, que eran los que estaban a cargo de las minas, ¿no es cierto?, que fueron capaces de sacar adelante esta gran compañía. Y cuando uno mira entre el año 89 y el año 2021, solo crecimos un 30%. Y eso, como vamos a ver más adelante, son el tipo de cosas que son las limitaciones que tienen estas compañías. El tercer tema que quiero tocar tiene que ver con la influencia de Codelco sobre el desarrollo del sector minero privado. Cuando uno piensa en este tema, es evidente de que estamos hablando de una cuestión difícil de demostrar. Perdón, no es que no sea difícil de demostrar. O sea, nadie ha hecho el esfuerzo por poner las cifras encima de la mesa. Porque obviamente que cuando uno mira a Chile, ¿no es cierto?, la superficie de Chile es 13 veces la de Chile, el PIB de Chile es 44 veces, la producción de Chile es 82, ¿ya? Pero cuando uno mira minería, Chile produce 3,3 veces más cobre que China. Entonces, cuando uno piensa en esto y se va a las cifras, a partir del año 90, el crecimiento exponencial de la minería chilena es una cuestión notable. ¿Ah? Porque claro, es cierto, nosotros pasamos fíjense ustedes que el año 90 nosotros producíamos 1.600.000 toneladas. El año 2004 producíamos 5.400.000 toneladas. Entonces, de repente nos chantamos. Es cierto, las minas se ponen viejas, cae la ley, las explicaciones que quieran. Pero efectivamente, nosotros logramos instalar a partir del año, ¿no es cierto?, 90, un crecimiento exponencial de la capacidad productiva minera en cobre de Chile, que llegó al 36% de la producción mundial. O sea, del 18% que éramos el año 90 pasamos al 36%. En 10 años, 12 años. Esa cuestión no la ha hecho nadie, ningún país del mundo. Y eso uno podrá preguntarse, ¿y cómo se pudo hacer? ¿Dónde está? Y esa yo creo que, a pesar de que, y déjenme, me va a devolver después a esto, a pesar de que efectivamente ello se logró porque en paralelo al crecimiento de Codelco, empezó a ingresar una cantidad de inversión extranjera, a realizarse esa inversión extranjera en la minería que a mí me parece muy importante. Y aquí están las cosas que ustedes, yo creo, en primer lugar, ¿qué es lo que aportó Codelco? Mineros. O sea, nosotros efectivamente, si al año 70, perdón, y al año 64, realmente no teníamos ejecutivos mineros, a partir de ese momento, y sobre todo con la nacionalización, se creó una playa de profesionales, ustedes, ¿no es cierto?, que fueron capaces de abordar los problemas de la minería desde muchas perspectivas. Y por lo tanto, las compañías que llegaron a Chile no tenían que andar trayendo expatriados a saco, porque había mucha gente que podía aportar en el crecimiento y el desarrollo de esas cifras que yo les he mencionado recién, ¿no es cierto?, de pasar del 1.600.000 toneladas a los 5.400.000. Y eso, a mi juicio, yo se lo tengo que asignar en parte significativa al desarrollo minero impulsado por Codelco.
La segunda cuestión tiene que ver con el entorno de clúster, proveedor y contratista. O sea, eh, desde el primer momento empezaron a haber compañías que desde la ingeniería, pasando por los servicios, pasando por una cantidad importante de apoyo al sector minero, fuimos capaces de generar un conjunto de proveedores y contratistas que lograron sacar adelante el desarrollo minero de la época. Fíjense ustedes de que yo no sé si recuerdan, pero por diseño nosotros exigimos en la construcción de Radomiro Tomic, que fue la primera mina de clase mundial que hizo una compañía nacional, ¿no es cierto? De que el EPCM de la época fuera empujado por dos compañías, una chilena y una encargada, ¿no es cierto?, una chilena y una internacional. Y al final se ganó el concurso donde se presentaron 5 consorcios, se lo ganó el consorcio Ara-Bechtel. Y ellos fueron los capaces de empujar eso. ¿Para qué decir lo que es el Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de Construcción, donde ahí aparecen compañías que hoy día tienen un gran involucramiento en la minería, en la actividad minera, como Echeverría Izquierdo, como Sido Coppers, como Salfa Corp, eh, como, bueno, y varias otras, Vial y Vives, que hoy día está en manos de una compañía peruana, pero en esa época Vial y Vives fue la que nos hizo los concretos en Radomiro Tomic. Entonces, el entorno de clúster, que es una parte fundamental para poder desarrollar la actividad minera, también parte importante de ello fue un aporte que la nacionalización del cobre hizo. Obviamente que también disminuyó el riesgo de nacionalización. No tenía mucho sentido que a partir del año 90, con una compañía nacional como Codelco, el gobierno dando franquicias que ya venían desde el decreto de ley 600, ¿no es cierto?, fuera a nacionalizar las compañías de cobre. Eso solo se le ocurrió a los genios de los constitucionalistas del Frente Amplio y Apruebo Dignidad, ¿no es cierto?, recién hace poco, pero afortunadamente perdieron la votación. Pero la nacionalización del cobre era una garantía de que no íbamos a volver a transitar ese camino y por lo tanto las compañías mineras estaban disponibles para invertir en Chile. El tercer elemento es que había un conocimiento del negocio, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial. Piensen ustedes de que personas que hoy día están metidos en la comercialización del cobre en BHP son chilenos que aprendieron en Codelco o en Enami la forma de comercializar Codelco. Fíjense ustedes de que yo el año 70 o 71 me recuerdo haber estado con don Domingo Santamaría, que en paz descanse. Don Domingo fue uno de los 4 mosqueteros que tuvieron que discutir la chilenización con las compañías norteamericanas. Y él nos contaba a un grupo de estudiantes de la época que junto con Radomiro Tomic y Javier Lagarrigue, no recuerdo el cuarto nombre, se habían enfrentado a 20 abogados, cada uno de los cuales sabía más que los 4 chilenos juntos acerca de lo que era el cobre y su comercialización y el cobre y su desarrollo a nivel mundial. Entonces, efectivamente, ese conocimiento del negocio que paulatinamente lo fuimos adquiriendo en todo este periodo, claramente yo también se lo asigno al esfuerzo del desarrollo de Codelco. Y por supuesto las instituciones, Cochilco, el CIMSEN, la Geomina, etcétera, también son un activo que permite que a las compañías mineras internacionales les fuera fácil desarrollar este tremendo salto que ya les he mencionado. Entonces, fíjense que quizá una cosa que vale la pena recordarla, que posiblemente alguno de ustedes ya la vio esta, pero fíjense que Antofagasta como capital minera de Chile, el año 89 la región de Antofagasta representaba el 4% del PIB, hoy día 10% del PIB, el 30% de las exportaciones, primer productor en generación de energía en Chile, proyecto en construcción de energía renovable,
2.700 millones. Región líder en la cartera de proyectos de inversión en minería. Para el periodo 2029, 24.000 millones. 52% del PIB regional explicado por el sector minero. 60% del empleo. De que pasó de tener un solo puerto a una plataforma logística portuaria en Tocopilla, Michilla, Mejillón, Antofagasta y Coloso. Entonces, cuando uno piensa esto, uno dice, oye, el aporte que Codelco hizo al crecimiento y al desarrollo de la actividad minera en Chile, sobre todo a partir de los años 90, es notable, absolutamente notable. Aquí quiero tocar algunos escenarios alternativos. Como ya les decía, ¿no es cierto?, hubo una reestructuración del mercado a nivel internacional. Fíjense ustedes de que cuando uno mira las grandes corporaciones en el abastecimiento mundial, estaban todos los sectores nacionalizados, Chile, Zambia, Zaire y Perú. Entonces, efectivamente, cuando uno miraba eso, fíjense ustedes de que los 7 millones de toneladas que había hacia el año 70 y tanto, ¿no es cierto?, 2,5 millones venían de estas compañías, por así decirlo, estatales. Y las corporaciones privadas, estaba la Queneco, todavía la Anaconda, que después fueron desapareciendo. Hoy día todavía la Queneco sigue con Bynum Canyon y todas las demás, pero efectivamente hubo un cambio brutal. Fíjense que en el año 70, el 34% de la producción de cobre venía de Estados Unidos y Canadá. El año 2011, el 45, perdón, el año 2000, solo ese 34 había caído al 16. Y América Latina, que tenía el 15% de la producción de cobre, pasaba a tener el 43%, que subió al 45% el año 2011. No he calculado las cifras para ahora, pero claramente hay una reestructuración del mercado y aparece entonces los distritos más relevantes son los de América Latina. Y esa cuestión yo creo que es muy importante. Sobre todo cuando uno piensa en la tragedia africana. Fíjense ustedes de que estas cifras son dramáticas. En el año 70, Zambia y Zaire producían el 21% del cobre del mundo. 21% del cobre del mundo. El año 80 habían bajado al 17%. El año 90 habían bajado al... Entonces, cuando uno mira esto, dice, oye, efectivamente, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido este proceso eh, tan virtuoso que hemos comentado? ¿No hubiera pasado lo de Zambia? Aparentemente no. Chile fue capaz de salir adelante y de manera muy exitosa. Obviamente que la minería aportó mucha plata. Fíjense ustedes que entre el 2000 y el 2019 aportó el 13% de los ingresos fiscales. El PIB fue el año 2006, el 30% de los ingresos del fisco vinieron de la minería. Y hoy día el aporte privado por tonelada es mayor que el aporte que hace Codelco. Entonces, efectivamente, yo pienso que este tipo de cifras muestran de qué manera las compañías internacionales, creyendo en Chile, se comprometieron en desarrollar la minería en época de precios malos, porque yo me lo había saltado, pero se los quiero mostrar. Fíjense ustedes de que cuando uno piensa, esto lo tengo al año 2014, 15, pero efectivamente fíjense ustedes de que el periodo de inversión en el cual se produjo la inversión minera chilena importante, en el periodo de más bajos precios de la historia, seguido solo por el periodo entre guerras. Entonces, cuando uno mira esa cifra, la apuesta que hicieron las compañías mineras era que aquí en Chile había posibilidades. ¿Y qué es lo que significó eso? De que efectivamente el superciclo nos enriqueció, porque esta cifra que yo les mostraba recién no hubieran sido posibles sin este salto brutal del precio. Fíjense ustedes de que entre el ciclo, entre el periodo de los años 70 a los años 90 y el año 2000, de 70 al 2000, esos 30 años, el periodo posterior lo duplica el precio. Y esa es una cuestión muy notable que efectivamente permitió enriquecer. Fíjense que este mono me gusta mostrarlo porque efectivamente
de repente se produce un salto, y ese salto tiene que ver con China. La aparición de China como gran actor, preocupado de sacar a su gente de la pobreza, es lo que permitió que los precios más bajos de la historia, que son los que están en torno al año 2000, y que me tocó el honor de dirigir Codelco en ese periodo, ¿no es cierto? Efectivamente son un cambio de tendencia brutal. Y hoy día otra vez, Dios quiera que siga subiendo un poco porque en estos últimos días ha estado subiendo. Y eso baja el precio del dólar y todo lo demás. Entonces, claramente, el haber jugado a aumentar los niveles de producción, el que las compañías multinacionales se hayan jugado por Chile, fue el mejor negocio para el país. Déjenme volver a donde estaba. Y claro, yo creo que, y esto, por eso yo hablo de los apuntes, porque efectivamente Jaime, cuando me plantea, oye, generemos este escenario alternativo, un poco como un ejercicio académico, pero eh, la pregunta obvia es, ¿hubieran invertido otros países al estar concentrada la minería chilena en manos de los Estados Unidos? Porque aquí invirtieron los australianos, los canadienses, incluso los polacos. Entonces uno dice, oye, pero en otra época eran los norteamericanos los que invertían, ¿no? Las compañías más importantes del mundo estaban en Estados Unidos. Y obviamente eso hoy día no es así. Y por lo tanto, esa es una pregunta relativamente válida. La segunda es, ¿hubiera habido más o menos producción? Porque claramente yo les he mostrado, a lo mejor las compañías mineras no hubieran apostado como apostó el gobierno de Chile entre el año 80, entre el año, perdón, 74 y el año 89, cómo Codelco aumentó sus niveles de producción en un 60%. ¿Las compañías internacionales lo hubieran aumentado con los precios de mierda que había? No sabemos. La segunda cuestión, oye, si hubieran seguido estas tres compañías aquí en Chile, eh, manejando los niveles de producción, la pregunta obvia es, ¿las otras compañías hubieran invertido con la rapidez que lo hicieron? Son preguntas que obviamente tienen un ámbito académico, pero yo creo que son válidas para nosotros que nos hemos dedicado estos años en la minería. ¿Chile hubiera aprendido a ser un actor relevante a nivel global sin Codelco? Durante 50 años, ¿qué 50? Desde el año 1900 en adelante, durante 70 años, los chilenos miramos de lejos cómo se administraba y cómo se eh, generaba, ¿no es cierto?, nuestra principal riqueza. Eso ya hoy día no existe. Hoy día las compañías están llenas de chilenos. Collahuasi la dirige un chileno. Antofagasta Minerals está en manos chilenas. BHP tuvo al presidente de Metales Básicos, un chileno. ¿Hubiera sido eso posible sin Codelco? Y aquí hay un tema que se los voy a tocar porque a mí me parece súper relevante. Ya les he mostrado, ¿no es cierto?, que las compañías mineras suben y bajan de valor. Y aquí tengo un cuadro que un amigo me preparó, ¿no es cierto?, que va desde el año 2000 al año 2019. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el año 2009 o el año 2007, BHP Billiton valía 184 mil millones de dólares. El año 2010 valía 220 mil millones de dólares. Y hoy día vale bastante menos. Incluso llegó al año 2015 a valer 85 mil millones de dólares, porque las compañías mineras valen en función de su capacidad de generación de utilidades. Y la capacidad de generación de utilidades, ¿no es cierto?, es función de los precios. Y si los precios del cobre son bajos, va a haber baja capacidad y por lo tanto el precio de las compañías baja.
Y por eso es que es tan complicado, entre paréntesis, quiero un paréntesis, tan complicado el cortar la cola por arriba como lo está haciendo el royalty que está propuesto por el gobierno. Porque claramente eso implica de que los valores de las compañías, cuando el precio del cobre suba, no van a subir. Y por lo tanto va a haber una disminución de la creación de valor de la minería relevante. Y por lo tanto, la ley de corte va a ser distinta y muchas otras cosas van a pasar. Entonces, les queda claro de que efectivamente los valores de las compañías suben y bajan. Y por lo tanto, es cierto, Codelco aportó muchas lucas y precisamente a partir del año 2006-2007 aportó Codelco una cantidad relevante. Aquí esto no lo he actualizado, pero efectivamente debe ser hoy día unos 125 mil millones de dólares de excedente en moneda actual, quizás un poco más incluso, ¿ya? Pero la oportunidad perdida tiene que ver con esto. Hacia el año 2008, 2007, 2008, yo dije que podríamos haber vendido Codelco en 100 mil millones de dólares. En ese momento, ¿por qué lo dije? Porque en ese momento el PGB chileno era como 200 mil millones de dólares. Si nosotros hubiéramos vendido la compañía en 100 mil millones de dólares, hubiéramos tenido en billetes 100 mil millones de dólares, la mitad del PIB, la mitad del PGB. Y esa cuestión nos hubiera cambiado el pelo. Porque obviamente un país que además ya había ahorrado en torno a los 30 mil millones de dólares, hubiéramos tenido 130 mil millones de dólares guardados. Y obviamente el riesgo país, el potencial de desarrollo, el resolver los problemas hubiera sido muy distinto. Y por eso es que yo lo toco así al pasar nomás, porque yo creo que es una oportunidad perdida. Hoy día no sé cuánto vale, pero debe valer menos de la mitad. El sexto, yo no sé, Erwin, si quieres paramos un rato porque todavía me queda mucho cuerda y a lo mejor no vale la pena seguir, ¿ah? A lo mejor están interesados en comentar, ¿ah? No, no, dale nomás por mí. No veo todavía que alguien me haya puesto la manito Ok, pedido la palabra. ¿cuánto Así que yo rato, estoy cuánto rato entretenido. llevo, viejo? Llevo Mira, en casi este una momento hora. llevo una hora y estamos todos atentos. Nadie se ha ido, así que dale nomás, Marco, porque Ya, esto está ok, muy bueno, entonces por lo vamos a las menos. limitaciones. Ahora, aquí voy Dale. a ser más rápido nomás porque ya varios conocen mis puntos de vista en esto. Bueno, ¿y por qué yo pongo un comentario con cariño? Porque para mí es difícil criticar lo que es, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esta compañía, habiendo sido casi 4 años su presidente ejecutivo, en una época donde el presidente ejecutivo era de verdad el presidente ejecutivo, y después, durante 5 años, miembro de su directorio. Pero yo creo que hay algunas cosas que vale la pena mencionar. La primera es la falta de capital. O sea, afortunadamente ahora se acaba de proponer de que van a reinvertir el 30% de las utilidades. Pero cuando uno mira las cifras históricas, las cifras son un chiste. O sea, fíjense ustedes que el aporte de capital, capitalización y retención de utilidades sin venta de activos relevantes alcanza al 8% de los excedentes, 8,6%. Entonces, cuando uno piensa en Glencore, que en el periodo 2005-2013 retuvo el 86%, Anglo American el 70%, Freeport el 60%, Vale el 60%, BHP Billiton el 50%, Antofagasta Mina el 50%, Río Tinto el 46%. La que menos, esta yo creo que es la polaca, el 40%. Y nosotros, el 8%. Entonces, efectivamente, esa es una cuestión que le ha costado a Codelco. Yo creo que Codelco, si uno lo mira en el largo plazo, yo creo que siempre ha sido a subinvertido en relación a sus posibilidades. Y eso yo creo que es una cuestión que hay que reconocer. Ese es un pero de una compañía estatal cuando el dueño lo único que quiere es tirarle manotazos a las platas. A mí me ha parecido sorprendente de que hoy día aparezca este 30%, me parece fantástico, sobre todo habida cuenta de que estamos más pobres como la rata como país, digamos.
Pero bueno, fantástico, estupendo. ¿Ah? Primer tema. Segundo tema, el bajón de competitividad. Sea por lo que fuere, Codelco estaba en el primer cuartil de costo. Hoy día está en el tercero. Y con cara del cuarto. Y esa cuestión sí que es muy complicada. Porque obviamente, a pesar de que efectivamente uno está en condiciones de dar explicaciones, que la ley, que esto, que este otro, efectivamente yo pienso que hay ahí una tarea que normalmente en una compañía que cambia sus ejecutivos con el ritmo de los cambios de gobierno, claramente tienen un pasivo en temas de gestión. Y esa cuestión yo creo que es así. Y la tercera frase tiene que ver con la productividad. Y aunque parezca arrogante de mi parte, el periodo que va entre el 94 y el 99, la productividad de Codelco creció 84,4% si consideramos los contratistas de operación y los trabajadores directos. Mientras que en el periodo previo, 6 años previos, solo creció un 9%. Entonces, cuando uno mira estas cifras, uno dice, oye, ¿y por qué? ¿Por qué no se pudo seguir? Y obviamente que esa es una cuestión que la respuesta, fíjense ustedes de que entre el periodo 94-99 disminuimos la dotación de 24.000 personas a 17.000 personas, disminuimos 7.000 trabajadores y aumentamos la producción de 1.200.000 a 1.600.000 y 2.000 contratistas menos de operación. Entonces uno dice, ¿se pudo hacer en esa época y por qué no se puede hacer ahora? Claro, pero es que obviamente que cuando se intromete la política, o sea, y quiero hacer una crítica muy fundada hoy día delante de ustedes. ¿Cómo es posible de que quien haya avisado de que íbamos a cerrar ventanas haya sido el presidente de la República escoltado por 2 ministros? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la compañía? ¿Dónde está el presidente del directorio? ¿Dónde está el presidente ejecutivo diciendo vamos a hacer esto o esta otra cosa? ¿Por qué? ¿Cuántas veces quienes hemos estado en Codelco peleamos para que no se nos metiera la gente del gobierno a administrar la compañía? Esas son cuestiones clave y que no quiero extenderme porque ya he hablado demasiado, ¿no es cierto? Efectivamente hacen que hayan limitaciones que con todo cariño quisiera levantar. Y el último tema, que este sí que me han visto, ¿no es cierto?, que es una propuesta audaz. Y aquí quiero ser muy rápido porque, ¿no? Que es una propuesta que pasemos del extractivismo a lo transformacional. Posiblemente alguno de ustedes me vio en una presentación que yo hice en Voces Mineras, que no he cambiado ni una coma de ella y que quiero reflejar. ¿De qué se trata? De proteger y recuperar los activos naturales, siendo un ejemplo de la minería del siglo XXI, llevando a Chile a liderar la transformación del sector, partiendo por una minería latinoamericana baja en carbón, protección de la biodiversidad, agua, energía y hidrógeno. Impulsar una estrategia de diversificación de la compañía, explotando minerales más allá del cobre, especialmente aquellos necesarios para frenar el cambio climático, litio, tierras raras, cobalto. Tercero, liderar la industria a nivel global comprometiéndose con impulsar la demanda de cobre y sus nuevos usos en los ámbitos sanitario, electromovilidad y ahorro energético. Este ha sido un caballito de batalla para mí siempre, desde que asumí como presidente ejecutivo. Yo creo que no es posible que Codelco y menos Chile no se comprometa con el impulso a la demanda de cobre, independiente de los precios, sean bajos o sean altos. A nosotros nos conviene que haya mayor demanda de cobre y esa tarea debiera encabezarla nuestra compañía. Acelerar la construcción de grandes proyectos estructurales necesarios para entender la vida de sus yacimientos. El traspaso andino, el desarrollo teniente, Rajo Inca, el desarrollo del futuro. Seguir modernizando las minas en operación con foco en la productividad, tecnología y competitividad, tal como yo les he mencionado recién. Incrementar los encadenamientos productivos con proveedores y contratistas locales insertos en cadenas de valor globales. Codelco debiera ser capaz de privilegiar, apoyando a sus contratistas nacionales y a sus proveedores nacionales y los debiera llevar hacia el extranjero. Mejorar sus relaciones con las comunidades locales pasando de la filantropía a una integración real en el territorio. Y por último, no, eso es. Y entonces uno dice, pero oye, ¿y cómo lo hacemos? Entonces,
¿De qué se trata aquí? Se trata de levantar 20.000 millones de dólares con un socio estratégico del siglo XXI. Prospectar un fondo soberano que esté interesado en frenar la destrucción del planeta, entienda el rol de la minería verde y quisiera diversificar su portfolio. Por ejemplo, Noruega, que tiene, no sé, varios billones en fondos soberanos. O algún país dedicado al petróleo que quiera diversificarse. Estos fondos soberanos son fondos de inversión de propiedad estatal que invierten en activos reales y financieros como acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos o en inversiones alternativas como capital privado, fondo de cobertura. Entonces, efectivamente, nos asociaríamos con un fondo de inversión de propiedad estatal. Asociar Codelco con dicho fondo, con dicho país, formando Codelco 21, una multinacional con todas las características de una empresa minera global diversificada. Hay más de 85 fondos soberanos. Alternativas son el fondo noruego, fondo países árabes, fondos de Hong Kong. Si suponemos que Codelco vale 40.000 millones, la nueva Codelco podría levantar 20.000 millones, quedando 2/3 en manos del Estado y 1/3 para el fondo interesado. Entonces, efectivamente, con este mecanismo, y ahora debe valer 60.000 y por lo tanto podríamos levantar más plata, efectivamente, ¿no es cierto?, se puede hacer. Y para darle viabilidad a la propuesta, Codelco debe manejar la empresa con los más altos estándares de gestión operacional e inversional sin una gerencia de otras instituciones. A fin de optimizar el uso de recursos frescos, a Codelco 21 se le permita comprar o invertir en Chile o en el extranjero en otras empresas, acelerando el proceso de diversificación productiva. Elegir a sus directores según la alta dirección pública mediante el método de selección de directores del Banco Central, incluyendo candidatos extranjeros calificados, incluyendo representantes de los trabajadores. Someter a la empresa a la misma regla de tributación, normativa ambiental y de negocio que rigen las corporaciones internacionales. Seleccionar la alta administración mediante procesos rigurosos y transparentes, incorporando visiones de otras industrias y otras realidades, ejecutivos internacionales. Eliminar la deuda reservada, que entiendo que ya se va a acabar, y desinvertir en activos que no generen valor. ¿Cómo es posible que todavía tengamos un hospital? Por Dios, estamos locos, ¿no? Eso. Y a modo de conclusión, otras láminas que ustedes han visto y que yo no puedo dejar de mostrar. Primero, los chilenos somos muy pocos. Somos 1 entre 400. Y si uno mira el tamaño de la economía chilena, somos un poquito más grandes. Somos 0,32%. Y además, como se lo he mostrado muchas veces, estamos en el lado equivocado. En esta mitad de nuestro planeta, hay 1/10 de la transacción económica. En el otro lado están 9/10. En otro lado están las grandes masas. Aquí, ¿qué es lo que hay? Agua, pingüinos, ¿no?, y el barrio, ¿no? Por suerte que está Miami, porque hay muchos que están viajando hacia Miami. Pero no hay más. Entonces, en esa condición, para ser alguien, hay que reducir la desventaja de la escala, hay que aprovechar ventajas comparativas, generar ventajas competitivas y desarrollar grandes compañías. Para ser alguien, se requiere tamaño. La minería lo tiene y debe seguir siendo nuestro motor al desarrollo. Y esta frase, ¿no es cierto?, que me parece fantástica del Deuteronomio, que dice, pues Yahvé, tu Dios, va a introducirte a esa tierra buena, tierra de arroyos y vertientes, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas se traerá el cobre. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. Ese país puede haber sido perfectamente el nuestro.